Bueno, mi nombre es Daniel Tulcán y el tema que expondré a continuación son los reactores nucleares. ¿Qué es un reactor nuclear? Es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena, con los medios adecuados para extraer el calor generado. La fisión nuclear es cuando un núcleo pesado se lo empieza a bombardear con electrones hasta que se vuelve inestable y esto hace que el núcleo genere energía. Eh, Continuamos con los elementos de cuáles son los elementos de un reactor, que en este caso son el moderador, refrigerante, reflector, elementos de control, blindaje y vasija de reactor. El moderador es el que se encarga de hacer disminuir la velocidad de los neutrones eh, que van rápidos producidos por la fisión nuclear. Se emplean como elementos moderadores el agua, el grafito y el agua pesada. El refrigerante extrae el calor generado por el combustible del reactor. Refrigerante se los puede utilizar los líquidos, el agua ligera, el agua pesada y gases como el anhídrido carbónico y el helio. El reflector reduce el escape de neutrones de la zona del combustible. Materiales como el agua pesada y el grafito se los puede utilizar como reflector. Los elementos de control son los que se encargan de absorber los neutrones y permiten controlar la población de neutrones y la reactividad del reactor. El absorbente también puede encontrarse diluido en el refrigerante. El blindaje, que es el que evita el escape de radiación gamma y de neutrones del reactor. Como blindaje se puede utilizar materiales como el hormigón, el agua y el plomo. La vasija de reactor es donde está almacenado el combustible, los elementos de control y el moderador, permitiendo el paso de refrigerante. El combustible de un reactor nuclear es un material fisionable en cantidades tales que se alcance la masa crítica y colocado de tal forma que sea posible extraer rápidamente el calor que se produce en su interior debido a la reacción nuclear en cadena. Bueno, como combustible se les puede utilizar el dióxido de uranio cerámico ligeramente enriquecido, uranio en tubos de aleación de magnesio hasta dióxido de uranio, enriquecido o natural en tubos de aleación de circonio. Todo depende del tipo de reactor. Control de los reactores nucleares. Para que un reactor nuclear funcione durante un periodo de tiempo, tiene que tener un exceso de reactividad sobre el valor crítico, para compensar las pérdidas de neutrones que por diversos fenómenos tiende a reducirlos. Bueno, el reactor tiene que funcionar en condiciones de criticidad, lo que significa que el exceso de reactividad que tiene que mantenerse en un valor de cero. Bueno, este es una imagen de cómo se ven las barras de control, que también son llamadas elementos de control. Estos son los componentes de una central nuclear. Ahí se los puede ver cada uno, y anteriormente se explicó para qué sirve cada uno. Las piscinas de contención son, bueno, ahí está almacenada las trazas de polvo de uranio que han sido fisionado y difusionado del tritio y productos de activación por irradiación. A pesar de que la mayor parte se elimina gracias a unos desmineralizadores.
Tipos de reactores nucleares. Están los reactores de agua ligera. Para esto existen dos, que son el reactor de agua a presión y el reactor de agua en ebullición. Otro tipo de reactor es el reactor de agua pesada, reactor de uranio natural, gas y grafito, y reactor avanzado de gas, reactor de grafito y agua ligera. Eso sería todo y ya. Las centrales nucleares son centrales termoeléctricas que generan energía eléctrica a partir del calor. Las centrales nucleares constan de numerosos edificios e instalaciones. Los edificios más importantes son los siguientes. El edificio de la turbina alberga varias turbinas, así como el generador necesario para la generación de energía eléctrica. El edificio de contención, donde se encuentra el reactor nuclear, es de hormigón armado de gran espesor. Dentro del edificio de contención se producen reacciones nucleares y se calienta el agua. La torre de refrigeración, que puede alcanzar hasta 200 metros de altura, se utiliza para enfriar el agua caliente. En el recipiente de presión del reactor se produce la reacción nuclear y la liberación de energía térmica. En un reactor de agua a presión, el recipiente de presión tiene una altura aproximada de 12 metros. Dentro del recipiente de presión del reactor se pueden encontrar los elementos combustibles. En los reactores de agua a presión se instalan unos 150 elementos combustibles. Un solo conjunto de combustible está compuesto por muchas barras de combustible. Una barra de combustible tiene una longitud aproximada de 4 a 5 metros. En el interior de cada barra de combustible se encuentran pequeñas pastillas de combustible nuclear, compuestas de plutonio o uranio enriquecido, que hacen posible la fisión nuclear. La reacción nuclear libera energía térmica. El agua es necesaria para absorber la energía térmica y mantener la reacción en cadena. Dentro del recipiente, el agua se calienta a más de 570 grados Fahrenheit. El agua no hierve, sin embargo, ya que el presurizador mantiene constante la presión del agua a unos 160 bares. El agua caliente se bombea eventualmente a un intercambiador de calor. Estos intercambiadores de calor son típicamente en forma de un intercambiador de calor de tubo y carcasa. El agua caliente fluye a través de los tubos en U y calienta el metal de las tuberías para que el agua dentro del intercambiador de calor empiece a hervir. El vapor resultante es alimentado eventualmente a través de tuberías al edificio de la turbina. Primero, el vapor impulsa una turbina de alta presión. Después, el vapor impulsa típicamente dos turbinas de baja presión. Todas las turbinas tienen un eje conectado a un generador eléctrico que produce electricidad de corriente alterna. El vapor se convierte en forma líquida en un condensador y luego se devuelve al generador de vapor. El agua necesaria procede de un río adyacente o se enfría en una torre de refrigeración. Los sistemas de circulación de agua se mantienen siempre separados entre sí. El agua en el circuito primario nunca sale del edificio de contención. Esta agua es radiactiva, ya que está en contacto directo con las barras de combustible.
El agua en el circuito secundario se utiliza para accionar las turbinas. Esta agua no es radioactiva. El circuito de refrigeración proporciona agua fría y se utiliza para condensar el vapor en el circuito secundario.